Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Hemos estado hablando aquí en la iglesia acerca de la oración. Quiero decirles que uno de los rudimentos de la Biblia es la oración, la fe en Dios. Es decir, la oración se le enseña a la primaria de la iglesia, a los nuevos. Como ustedes ya no son nuevos, entonces nos toca enseñarles cosas más profundas. ¿Sí? O sea, yo a un bebecito recién nacido le doy leche, pero allá a un niño más grande lo invito a comerse un pedazo de carne. No le puedo dar a un niño un pedazo de carne. La oración es un rudimento. Quiere decir eso que la oración debe ser bien manejada por cada uno de nosotros. El problema consiste en que como nosotros a veces no crecemos, nos toca repetir los rudimentos. Pablo dice, tengo que volverles a dar leche y no vianda. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchas luchas en nuestras oraciones, muchas victorias, muchas batallas perdidas en las oraciones. Empezamos a orar juiciosos y después nos dormimos, fracasamos, no pudimos, entonces empezamos a perder batallas en nuestras oraciones. Y a veces el afán del siglo, de la vida, y en estas ciudades, porque yo me he dado cuenta que en las ciudades pequeñas, en los pueblos, la vida es más reposada. Entonces en esas ciudades donde no le rinde a uno el tiempo, entonces tiene que levantarse temprano y corra y rápido y rápido. Ha venido gente aquí del Casanare y no puede adaptarse al tiempo, a correr y a hacer, porque el tiempo es distinto aquí que en los pueblos. Entonces a veces todo eso hace que nosotros nos estemos distraídos y no dediquemos tiempo a nuestras oraciones que necesitan estarse reposado. En las oraciones uno necesita estar reposado. Entonces voy a hablarles esta mañana acerca de los motivos de oración, por qué ora. Y cuando estoy pensando en los motivos en la oración, pienso a veces en una lista de qué cosas pido. Entonces vamos a tratar eso esta mañana, pero antes de tratar eso quiero decir dos cositas con respecto a la oración. Hay un texto en Mateo 7:11, Mateo capítulo 7, versículo 11, si quiere mirarlo conmigo un momentico. Y dice el versículo 7 de Mateo 7, dice: pedid y se os dará. ¿Ya están conmigo? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, quiero que se fije en esta porción que tiene que ver con la oración. Dice la Biblia, y le he puesto a esto como el título, que la oración es el poder que funciona. Ahora, tantos poderes hay en la tierra, tanto que se hablan del poder, de las cosas, de los descubrimientos que hace, pero la oración es un poder que funciona. Hace poco fui a Villanueva, pasé a Villanueva. Entonces me dijo mi cuñada que a mi esposa le estaban haciendo las cremas porque le estaban preguntando que quién era la mayor, si ella o mi esposa. Como mi esposa es la mayor, entonces estaba diciendo mi cuñada que las cremas funcionan. Ahora, hermanas, las cremas funcionan. Y estamos buscando cremas que funcionen para todo, drogas que funcionen. Pero déjeme decirle que la oración es el poder que funciona. Y pareciera que no, ¿sabe? A veces cuando usamos tanto algo, deja de ser como importante para nosotros. Y pareciera que no, pero sí.
la oración es un poder, es el poder de Dios que funciona. Mira lo que dice aquí. Y aquí hay una regla general. Y una regla no solamente para la iglesia, sino una regla general. Pedid y se os dará. ¿Quiénes son los que saben de eso más que todo? ¿Quiénes? 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 ¿Cómo? ¿Los que lloramos? Oramos. Es que yo soy sordo, ya ustedes consideren. Pónganme cuidado. ¿Sabe quiénes son expertos en eso? Los pordioseros, los limosneros. Ellos saben pedir y ellos saben que pedir funciona. O sea, si usted va y le pide a alguien allá en la calle, se para y empieza a pedir dinero, de 10 que usted le pida, ¿cuántos le darán? 5, 3, 2, 1, pero funciona. Entonces dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso es una regla general, pero que tiene que ver con la oración. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca halla y el que llama se le abrirá. Luego da el ejemplo. Dice que si un hombre, su hijo le pide pan, él no le va a dar una piedra. ¿Usted haría eso? No, ¿cierto? Si su hijo le pide pan y usted no tiene pan, pues le da una galleta o le da otra cosa, pero no le da una piedra, ¿cierto? Y si le pide un pescado, usted no le dará una serpiente. Dice el Señor, pues si vosotros siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más, escuche, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Este texto habla de la naturaleza de Dios. Quiero decirles esto, en la oración está implícita la naturaleza de Dios. Si Dios es bueno y entonces usted le pide, pues Él le va a dar conforme Él es. Porque si un hombre siendo malo y sus hijos le piden y Él les da buenas cosas, pues cuánto más hará Dios con nosotros. O sea, Dios, de acuerdo a su naturaleza, Él funciona, permítame decir así. Ahora, entonces la oración es un poder que funciona, así que hermanos, y eso es como misterioso. Mi tema es los motivos de oración, pero pues estamos en la última hora, entonces estamos como descansados. Pero escúcheme esto. Uno podría tomar testimonios de personas, porque es como misterioso cómo funciona la oración. Porque Dios es quien hace todas las cosas. La Biblia dice que la obra de Dios es también misteriosa. Es decir, Dios sabe cómo hace sus cosas. Pero si usted ora, si usted aprende a orar, ese es el poder de Dios que funciona. Pero otra cosita, ahora vamos a leer Mateo capítulo 6, versículos 7 al 13. Y aquí sí está el marco en que quiero que hablemos. Mateo capítulo 6, versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bueno, otra cosita de la oración y luego los motivos de oración. Dice el Señor Jesucristo a sus discípulos que orando no usen vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice, no usen un lenguaje demasiado técnico, sino que hay una cosa que hay que aprender de la oración, y es que la oración debe ser con su corazón.
en la forma más sencilla. Mire, Dios nunca rechazará un corazón contrito y humillado. Ni Dios tampoco está mirando que usted quién es, sino Dios está mirando es su corazón. La Biblia dice que Él ya sabe qué cosas nosotros tenemos necesidad. Así que un día que estaba orando, se me vino a la memoria el texto, que Él sabe qué cosas tengo necesidad. Entonces paré de orar. Dije, bueno, ¿y entonces cómo oro? Si Él ya sabe todo lo que yo necesito, ¿qué hago? ¿Qué oro? Entonces cambié de orar y empecé a adorar a Dios, a adorar al Señor. Entonces gasté un tiempo adorando al Señor, porque tenemos todos una tendencia, y es que cuando vamos a orar empezamos a llevar una lista de motivos y a pedir a Dios cosas, solo cosas. Hay un texto en Proverbios o en Eclesiastés que dice que la sanguijuela tiene 3 hijas y todas las hijas dicen al tiempo: dame, dame, dame. No sé si saben qué es una sanguijuela. Es un animalito como una babosa que se pega en la piel y empieza a chupar sangre de uno. Entonces dice que tiene 3 hijas y que las 3 hijas dicen: dame, dame, dame. Entonces uno tiene que aprender a veces yo no sé si puedo decir esto, pero se lo voy a decir de la mejor forma. A veces hay cristianos que somos, ¿qué? Sí, bueno, yo no lo dije, fueron ustedes. Pero a veces siempre vamos a pedir a Dios como una sanguijuela, siempre a pedir. Pero cuando nos confrontamos con la Biblia y dice que ustedes no hagan como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, entonces descanso. Digo: Señor, tú sabes, descanso. A ver, la pregunta: yo tengo 3 hijos. Entonces cuando yo veo que no tienen zapatos, ¿qué hace el papá? Bueno, si no tiene, por lo menos me preocupo. Digo: ay, estos necesitan zapatos. ¿Y Dios qué hará si usted está adorándolo y Él ve que usted no tiene zapatos? ¿Qué hará Dios? Bueno, Dios le suplirá unos zapatos. ¿Sí lo pueden creer o no? Amén, yo lo creo. Bueno, entonces, vamos a mirar los motivos de oración. Entonces son 5 motivos de oración que encuentro aquí en el Padre Nuestro. Entonces, por favor, los motivos de oración. Son 5 cosas que creo que el Señor se enfoca. Ahora, déjeme decir, siempre cuando hablamos de motivos de oración pensamos en una lista de cosas. La nevera, toda una lista de cosas. Pero encuentro aquí en el Padre Nuestro 5 motivos principales de oración. Entonces, el primero, que Dios sea glorificado y santificado. Primer motivo de oración. El segundo, que haya un involucramiento en el reino, un involucramiento en el reino de los cielos. Tercero, perdón, me hago acá. Tercero, un deseo verbal de la voluntad de Dios. Yo debería quitar verbal, debería decir un deseo de la voluntad de Dios. Cuarto, dependencia de Dios. Y quinto, un reconocimiento de nuestra condición. Quiero que se ponga en su mente esas 5 cosas que enseña el Padre Nuestro con respecto a cómo debemos pedir. Acuérdese, el Padre Nuestro comienza diciendo: vosotros pues oraréis así. ¿Se acuerda? ¿Cómo oraremos? Y el versículo 7 del capítulo 6 comienza diciendo: y orando. Y luego más adelante dice: vosotros pues oraréis así. Entonces 5 cosas que oraremos nosotros. Versículo 9: vosotros pues oraréis así. 5 cosas. Entonces, primera, que debe contener nuestra oración, son nuestros motivos de oración. Entonces, que Dios sea glorificado y santificado. Segundo, un involucramiento en el reino de los cielos. Tercero, un deseo de la voluntad de Dios para nosotros y para la tierra. Cuarto, una dependencia de Dios.
Y quinto, un reconocimiento de nuestra condición humana. Entonces vamos a mirarlo en detalle. Entonces, primero, que Dios sea glorificado y santificado. Dice la Biblia: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, yo estoy pensando en por qué cuando el Señor Jesucristo enseñó cómo orar en los motivos de oración, vosotros pues oraréis así, no trajo una lista de peticiones y de cosas, como hacemos nosotros a veces. Créanme que cuando Ana, y no es que sea mal orar por sus necesidades, no, cuando Ana estaba orando, pues uno podría anotar las 5 fórmulas y sentarse a arrodillarse y empezar a poner la primera. Eso tampoco es así. Usted debe tener en su mente más o menos qué es lo que ora. Pero cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar, no piense que no habían problemas por qué orar, ni habían motivos por qué orar. Pero Él comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra Padre nuestro tiene que ver con sometimiento, tiene que ver con honra. Acuérdese que la Biblia dice: si yo soy vuestro Padre, ¿dónde está mi honra? Lo que hace Dios en el libro de Malaquías es reclamándole a los judíos cómo ellos no honraron a Dios como Padre. O sea, todo padre necesita honra. A ver, levanten la mano los que no tienen papá. ¿Alguien no tiene papá? Bueno, sí, los huérfanos. Levanten la mano los huérfanos. No, señor. Levanten la mano los que no tienen papá. Mejor. Ya, usted me está mintiendo, porque así usted sea huérfano, usted tiene papá. ¿Sí o no? Bueno, póngame cuidado. Todo padre merece honra. Entonces, usted tiene su padre vivo, usted debe honrar a sus padres. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Entonces, cuando dice Padre nuestro, también habla de relación. Está diciendo: yo me someto como hijo y me relaciono con Dios. Y dice: santificado sea tu nombre. Entonces, ¿cuál es la idea del texto? Que el hijo honre al padre y santifique su nombre. Esto es, que Dios sea glorificado a través de nosotros. Yo le digo, hermanos, que esto no es simplemente una fórmula de una oración, sino que Dios tiene que ser glorificado a través de nuestras acciones con nuestra vida. Le conté a los hermanos esta mañana que fui a predicar una vez a un pueblo, a Icononso, Tolima, y cuando llegué repartiendo tratados, fui a un supermercado. Me dijo el señor del supermercado que él no creía el evangelio porque conocía a un pastor, me mostró un lugar donde hubo una iglesia cristiana y me dijo: es que el pastor de esa iglesia me sacó fiado del mercado y no me lo pagó. De pronto se fueron y no me pagó nada. Y mire, y le dije: ¿y cuánto es la cuenta? Y me mostró la cuenta y me dijo: mire, esta es la cuenta. Entonces yo tenía dinero, yo le pagué, saqué la plata y le dije: yo lo voy a pagar, lo del hermano, y le pagué. Y limpié el nombre de Dios. Dije: que Dios sea glorificado a través de mi vida. ¿Me hago entender? Entonces, usted y yo, en un motivo de oración y en un motivo de nuestra vida, debemos procurar siempre que Dios sea glorificado y santificado. De ahí el buen testimonio. Nunca jamás si uno cristiano le pega a la esposa o da mal testimonio de cualquier índole, pues hombre, el nombre de Dios no es glorificado. Una vez fui a un familiar, estaba pasando una crisis y fui a un familiar a pedirle prestado un dinero y me dijo: sí, pero si ve usted en esa iglesia eso no le va bien, y me humilló. O sea, él me dijo: sí, yo se lo presto, pero ¿usted qué hace en esa iglesia? Me humilló. Y yo sentí que Dios no estaba siendo glorificado a través de mi vida. Entonces yo inmediatamente ya no hice más fuerza y no más, y dije: no más. Pero yo amo a Dios, yo creo en Dios, Él está conmigo. Entonces, un motivo de oración
que enseña nuestro Señor Jesucristo es que Dios nuestro Padre sea glorificado a través de nosotros. Así que oramos, decimos: Señor, santificado sea tu nombre, santifico tu nombre, te adoro a ti, santifico tu nombre. En segundo lugar, un involucramiento en el reino de los cielos. Esto es: venga tu reino, dice. Quiere decir esto que usted y yo siempre tenemos que tener una oración en el corazón, que el reino de Dios venga, que la gente se salve, que los perdidos conozcan al Señor. ¿Sabe? A veces hay oraciones que no hacemos usualmente y nos toca hacerlas. Esta semana oré por mis vecinos, que usualmente no oro por ellos. Dije: Señor, esto, mira a estas personas. Entonces, tengo una preocupación. Yo voy en el carro y digo: Señor, mira, en esta ciudad no hay una iglesia. Y digo: Señor, danos una iglesia en esta ciudad. Venga tu reino, que los hombres lo conozcan. Y ese es un motivo de oración legítimo. Ese es un motivo de oración el cual, si usted está involucrado en el evangelio y en el reino de los cielos, esa es parte de su vida, de su oración. Porque usted está diciendo: Señor, que los hombres te conozcan. Señor, que tu reino venga y se establezca, y que tú seas el rey, y que los hombres te conozcan, y que la sociedad cambie y que sea esto diferente. Entonces, en segundo lugar, usted debe orar por los perdidos siempre. Siempre. No vaya a creer, hermanos, que la situación de la nación es fácil. No. La situación al futuro de nuestros hijos no va a ser fácil. El pecado se ha aumentado demasiado. Mucha gente caerá víctimas del pecado, y ahí entonces nuestras oraciones son válidas. Voy a decirles esto: cuando estemos ante Dios, todos nosotros vamos a entender una cantidad de cosas que no entendíamos normalmente. Vamos a entender de pronto que nunca nada sucedió en la tierra sin las oraciones. Y vamos a entender que Dios levantó personas con un clamor por nosotros. ¿Qué pasaría si un impío pasa por su ventana y lo escucha usted gimiendo por él, diciendo: Señor, mira, salva a estas personas? ¿Qué pasaría? Pero un día descubriremos que nunca nada fue así como gratis, sino que Dios siempre tuvo a alguien orando por nosotros. Así que tenemos que involucrarnos en el reino de los cielos. Es un motivo de oración. Tercero, un deseo verbal, y dije que quitemos verbal, un deseo que se haga la voluntad de Dios. Y dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, esto es una visión. Para uno orar esto, tiene que tener una visión de cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Pero no es difícil. La idea es esta: sabe nuestro Señor Jesucristo que la voluntad de Dios no se hace en la tierra. Sabe el Señor que los hombres tratamos de cambiar todas las cosas, las cambiamos los principios, cambiamos la educación, cambiamos todo. Mire, llegará el momento, mis hermanos, que la Biblia es un libro de museo, que el contenido de lo que dice la Escritura, de la palabra de Dios, no será. Llegará un tiempo. Muchas predicaciones que se escuchan hoy son solo motivacionales, para que la gente se motive y consiga dinero. ¿Sabe? La Biblia va a pasar, va a ser un libro viejo. La voluntad de Dios no se hace en la tierra. Entonces, cuando oramos: y sea hecha tu voluntad, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es otro motivo de oración. Señor, mira que los hombres, y que yo, y que en mi casa se haga tu voluntad. ¿Sí? No es difícil eso. Si aprendemos, si levantamos nosotros y decimos: mire, yo soy cristiano, en mi casa somos cristianos, y oramos que se haga la voluntad de Dios, entonces establecemos principios en la casa.
Decimos, en la casa no se miente. Decimos, en la casa no se escucha música mundana a todo volumen. No se escucha, ni a todo volumen ni bajito, porque es que somos cristianos. Porque la Biblia dice que son himnos y cánticos espirituales. Si yo establezco principios en mi casa de respeto, digo, porque es la voluntad de Dios que se haga esto, y oro por eso, y digo, Señor, ayúdanos, que se haga tu voluntad, entonces yo tengo un motivo bueno de oración. Número 4, una dependencia de Dios. Luego dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, a mí me maravilla que las 3 primeras motivos de oración tengan que ver con Dios y que los 2 últimos tengan que ver con nosotros. Aquí hay uno que tiene que ver con nosotros. Pero el Señor Jesucristo nunca nos dejó sin nuestra propia necesidad, sin que oráramos por nuestra propia necesidad, sino que Él dijo, acuérdese que Él dijo que el Padre ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él sabe que tenemos necesidad del pan nuestro de cada día, pero Él no nos dejó a nosotros sin que nosotros pidiéramos a Dios por nuestras propias necesidades. Entonces dice aquí, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sabe? Yo creo que esto me habla a mí de la dependencia, de Él dependemos. Él es quien nos sostiene. Mire, hermanos, si yo tengo un negocio muy acreditado, vendo salchichas y yo abro a las 6 de la mañana y empieza la gente a golpear y llegan y hasta las 10 de la noche yo vendo. Entonces yo lo único que tengo que hacer es levantarme temprano, bañarme y abrir el negocio. Ya no digo, Señor, el pan nuestro de cada día nos lo doy, porque tengo un negocio acreditado. ¿Sí? Pero si yo no tengo un negocio acreditado, entonces ¿qué haría yo? Entonces ahí sí me levanto a decir, Señor, mándame clientes hoy. Porque ¿sabe? Nosotros no aprendimos a depender de Dios ni en la abundancia, sino solo en la escasez. Dios a nosotros nos volvió como un bombero. Tenemos un trabajo bueno y ya no nos acordamos de Dios y decir, Señor, súpleme el pan de cada día hoy. Puede pasar cualquier cosa, pero yo no dependo de mi trabajo ni dependo de mi mano, sino yo dependo de Dios, mi Señor, quien me sostiene. Mire, estaba leyendo esta semana el libro de Job y el libro de Job tiene una particularidad. ¿Sabe cuál es el tema central de Job? El sufrimiento de Job. ¿Sabe que no? Es la soberanía de Dios. Yo voy a contradecir la teología tradicional. El tema central de Job es la soberanía de Dios. Entonces todo el libro habla de la soberanía de Dios. Entonces yo digo, qué maravilla esto. Entonces leí un texto esta semana en Job que dice, si en mi corazón hubiese mirado al dinero, si hubiese puesto mi confianza en mis manos y en el trabajo de mis manos, dice, habría negado al Dios soberano, dice Job. Es decir, si puse mi confianza en mi trabajo, en mi dinero, en mi salud, en todo lo que yo puedo hacer, yo habría negado al Dios soberano, dice Job. Yo estaba pensando y diciendo, sí, Señor, de verdad no es todo lo que Dios, lo que tengo, Dios es quien me lo ha suplido. Nadie más me lo ha suplido. Entonces yo no puedo negar a Dios, a la soberanía de Dios, poniéndola soberbiamente en mí. Entonces cuando dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando también de que nos lo dé hoy, no está hablando del futuro, sino del presente. Pero está diciendo, Señor, es que de ti es que dependo. No, mi vida no está en las manos del dinero ni en las manos de ninguna otra cosa, sino de ti. Ahora, es eso. Aquí dentro de este texto usted puede pedir lo que quiera. Usted puede decir, traer una lista de cosas y decir, Señor, quiero una nevera, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro, pero siempre dependiendo de Dios. Parece absurdo, ¿no? Aquí tengo en mi bolsillo, les digo cuánto tengo. Tengo 20,000 pesos. Y voy a comprarme
quiero comprarme una chocolatina de 5,000. ¿Qué hago? ¿Oro y digo, Señor, dame una chocolatina de 5,000? ¿O voy y la compro? ¿Qué hago? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, tengo aquí 1,000,000 de pesos y voy a comprarme un televisor que vale 600. Entonces digo, Señor, dame un televisor de 600, o voy, tengo el 1,000,000 aquí, voy y lo compro. ¿Qué hago? Voy y lo compro, ¿no? ¿Qué hago? No, como yo no dependo del dinero, sino de Dios, yo oro. Es que es lo que tenemos nosotros que aprender, son mis motivos de oración. Señor, aquí tengo 50 millones, Señor, dame una casa, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Señor, aquí tengo 100,000 pesos, Señor, dame esto. Pero Él puede, entonces ¿sabe qué Dios nos puede decir? Porque de pronto usted se queda ahí con los 100,000 pesos todo el tiempo y Señor, dame una camisa, y el Señor le dice, bueno, pero ¿por qué clamas a mí? Vea, vaya y cómprela, ¿cierto? Pero usted debe depender de Dios. Sí me cogieron lo que les quise decir, ¿cierto? Y número 5 es un reconocimiento de nuestra condición. Mire lo que dice la Biblia: y perdónanos nuestras ofensas o nuestras deudas. ¿Sí está así? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta parte tiene 3 partes. Póngame atención. Dice en primer lugar, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas. Primero, aquí hay un reconocimiento que nosotros somos pecadores. Escuche esto. Porque el Señor Jesucristo nos enseña a nosotros a reconocer nuestra condición, que somos pecadores. Si ya nos perdonó y si ya nuestro pecado está limpio y somos nuevas criaturas, pues ¿para qué orar otra vez perdona nuestras deudas? De hecho, déjeme decirle a ustedes, mis hermanos, he escuchado predicadores diciendo que uno ya no debe arrepentirse más de los pecados. ¿Sabe que eso es un terreno peligroso? ¿Por qué le voy a decir? Porque si el Señor Jesucristo nos perdonó y Él sabe de qué cosas tiene necesidad, entonces Él, ¿para qué enseña que nosotros digamos perdónanos nuestras deudas? ¿Por qué razón? Porque usted nunca jamás puede olvidar su condición de hombre pecador. Es más, la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Usted reconozca que usted es un pecador. Simplemente, mire, los mejores hombres en la Biblia, los mejores, Moisés, ¿quién más? José, los mejores. ¿Quién? David, pues ese no es tan bueno, pero bueno, tuvo como cuantas mujeres, pero bueno, ese. Pero hablemos de Moisés. ¿Sabe? El mejor es José. Pero hablemos de Moisés. Moisés, por ejemplo, un día le sacaron la piedra a los judíos y era un hombre que vio a Dios cara a cara. Y se dice que era el más manso sobre la tierra. Pero un día le sacaron la piedra y Dios le dijo, no señor, ahora no entrarás en la tierra de Canaán. O sea, ese era mal geniado. Un día molió un becerro de oro y se lo hizo comer a todos. Un día mató a un egipcio. O sea, era un hombre pecador. ¿Me explico? Todo el espíritu de los salmos, usted lee al espíritu de la Biblia y usted encuentra a los hombres pidiendo perdón por sus pecados, reconociendo sus pecados. Entonces, escuche, un motivo de oración es que usted reconozca su condición espiritual. Nunca uno puede ponerse un velo sobre su cabeza pensando que uno es perfecto. Nunca ni jamás. Ahora, número 2, otra cosa de aquí. Dice, no nos metas en tentación. Segundo, estamos expuestos al pecado. Entonces, un motivo de oración es que usted ora y dice, Señor, líbrame de la tentación. Es que escúcheme, usted abre el computador y usted, ahí mismo que prende el computador, empieza a orar, Señor, líbrame de toda tentación. Amén. ¿Sabe por qué no?
Mire, esta semana me mostró mi esposa unas cosas que postean en Facebook, una muchacha escribiendo unas cosas lujuriosas, o sea, que incitan al sexo, que incitan a pensamientos sexuales. Una mujer casada, entonces pienso y digo, oye, ¿y esta en qué andará esta mujer? Entonces la eliminamos. Y yo eliminé a una persona, a un hermano, que también postean cosas, hasta los que postean chismes. Toca aquí, porque esto se volvió, entonces toca ahora uno, Señor, líbrame de toda tentación, porque nosotros estamos expuestos. La Biblia dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, yo huiré de todo tipo de tentación. Ahora, escúcheme, si yo oro, si en mis oraciones está siempre la idea, Señor, líbrame de la tentación, seguro que cuando tenga la tentación puedo huir más fácil, porque ya lo tengo en mi corazón. ¿Sí me explico? La idea de la oración es colocar cosas en el corazón. Entonces, usted dice, Señor, líbrame de la tentación, no nos metas en tentación. Estamos expuestos a la tentación todo el tiempo. Amén, hermanos. Y número 3 en este punto, líbranos del mal. O sea, no somos fuertes por nosotros mismos. Necesitamos que Dios nos libre del mal, porque el pecado, la tentación o el pecado nos puede alcanzar. Si la tentación nos alcanza y caemos en el pecado, el mal nos alcanza. No sé si han leído el proceso, los grados, el proceso de la caída del pecado en Santiago, donde dice que cada uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia, pero que después de que la concupiscencia, uno es atraído y seducido, la concupiscencia da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, yo tengo la tentación y ahí no he pecado. Pero si yo accedo a la tentación, doy a luz el pecado. Y el pecado da a luz la muerte. Esto es el mal para nosotros. No olvide esto. No estoy hablando del pecado, pero no olvide esto. Todo pecado tiene consecuencias. Hace poco cometí un pecado y oré y dije, Señor, ayúdame, pero me puse a pensar y dije, pero Señor, ¿tú me ayudarás en este error que cometí? Ay, Señor, perdóname. ¿Tú me ayudarás? Si cometo errores, si cometo un error, yo no le puedo pedir a Dios que sea cómplice de mi error. Pero entonces digo, y Señor, ¿qué hago yo? Cometí un error, ayúdame. De todas maneras tengo que ir a Él. Pero yo por mí mismo no soy fuerte. El mal me puede alcanzar. No soy fuerte por mí mismo. Entonces, mis oraciones van enfocadas en saber quién soy yo para decir, Señor, ayúdame en mis debilidades. Amén. Ayúdame en mis debilidades. ¿Sabe? El abuelo un día dijo que no iba a tomar más tinto y no tomó más tinto en su vida. Eso es el carácter. Si puede, una persona puede. ¿Cierto que sí? Si una persona puede, puede. Si usted dice no, no, ya. Pero lo que pasa es que a veces en el corazón no queremos decir no. O lo que no queremos, no lo hacemos nosotros. Entonces, mis hermanos, mire, aquí en estos 5 puntos hay 3 puntos que tienen que ver con Dios y 2 que tienen que ver con nosotros. Si aprendemos a orar debidamente, entonces hay un texto en la Biblia que dice que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Póngase de pies. Y vamos a orar al Señor, vamos a decir al Señor, Señor, enséñanos a orar. Cierre sus ojos. Padre, enséñanos a orar, Señor Jesucristo. Tú conoces
nuestras debilidades, sabes quién somos, también sabemos nosotros mismos quién somos. Padre, en el nombre de Jesús, líbranos del mal, de la tentación, de la iniquidad, de la amargura. Y Señor, enséñanos a darte honra a ti, a santificar tu nombre en todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, tú has dicho que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Gracias por tu palabra esta mañana. Oh Señor, aprovechamos este momento para orar por las actividades que hacemos los sábados para ganar personas. Y oramos por nuestra comunidad en Bosa, la bendecimos nuestra familia en primer lugar. Oramos por nuestra familia, que ellos vengan y todos te conozcan, Señor. Y oramos por nuestros vecinos, por todos nuestros barrios, nuestras manzanas, nuestras cuadras, nuestras calles, nuestras carreras. Oramos por las personas que habitan aquí en esta zona. Señor, despierta un avivamiento, haz algo glorioso. Padre, establece tu reino en medio de nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre bueno. Amén y amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos.